Muy buenas tardes. Espero que pudieron comer bien, pero que no comieron de tal manera que se van a quedar dormidos. Eso no. Pues es un gran privilegio estar aquí con ustedes en Expositores en este gran aniversario. Mi nombre es Joe Owen. Tengo la dicha de ser director del Ministerio Internacional de Respuestas en Génesis, un ministerio apologético. Para ustedes que no nos conocen, queremos que nos visiten. Tenemos dos atracciones principales cristianas en la área metropolitana de Cincinnati, pero en el lado del río Ohio, en Kentucky, pero uno llega al aeropuerto de Cincinnati. El primero es el Museo de la Creación. Este museo recibe a cientos de miles de visitantes durante el año. Tiene afuera zoológico, ríos, lagos, puentes. Tiene huerto, tiene varios kilómetros de tirolesa en la propiedad. Dinosaurios animatrónicos, tiene muchas exhibiciones sobre orígenes, cuáles son las teorías de orígenes que contradicen la palabra de Dios, y qué de la arqueología y la Biblia, cómo llegó la Biblia sin ser adulterada a nuestra generación. Una caminata por el huerto, varios fósiles como esos, un allosaurus, uno de los más completos del mundo real. También huevos de dinosaurios fosilizados, huevos de T-Rex, hidrosaurios y otros. Insectario con miles de insectos reales mostrando el diseño de Dios. Y un señor robótico que responde e interactúa con los que nos visitan. Luego una exhibición sobre la santidad de la vida, mostrando que cada etapa embrionaria no son simplemente tejidos, como dice el mundo hoy, son hechos de imagen y semejanza de Dios, y muestran hologramas, pueden ver los órganos internos funcionando, mostrando el gran diseño de Dios. Exhibiciones sobre Jerusalén antes, durante y después del tiempo de Jesús. Un planetario con varios programas, de hecho uno en español. 30,000 lúmenes de proyección en ese planetario, muy nítido, como dicen. Un cine 4D y luego auditorio para eventos. Y luego a 45 minutos al sur tenemos una réplica del Arca de Noé a tamaño real. Es la estructura de marco de madera más grande del mundo, lo largo de una cancha y media de fútbol americano, y el punto más alto es de un hotel de 10 plantas. Y puede entrar en cada etapa, cada planta, viendo, respondiendo dudas, cómo entraron los animales, cómo pueden sobrevivir un año. Y un lugar para toda la familia. Es un lugar que recibe 1.3 millones de visitantes de todo el mundo al año. Realidad virtual, carrusel y afuera un auditorio para eventos. Y cada año tenemos un evento latino, Día Latino, donde todo está en español. Tenemos intérpretes, tenemos alabanza, tenemos una ponencia, todo para nuestro pueblo latino. Y este año, en colaboración con el pastor Josías Grauman de esta iglesia, y el lema es el hogar como fortaleza, el 17 de octubre, viernes en el museo, y el 18 de octubre, sábado en el Arca. También con Arturo Valdebenito, expositor en nuestro ministerio chileno. Luis Ángeles de Living Waters, Aguas Vivientes, y su servidor. Esperamos poder contar con varios de ustedes. Por favor, visiten nuestra página respuestasengenesis.org en Facebook o en el web para buscar más información. Podemos ayudar a coordinar su visita. Queremos ver cada vez más latinos. Pues, Génesis, mitología, alegría o narrativa. Todos estamos experimentando hoy revoluciones sociales, la revolución sexual, la revolución de ideología de género, del woke, justicia social, teoría crítica racial, etcétera, etcétera, etcétera. En una búsqueda de buscar identidad, en cuanto a la identidad del sexo, del género, hasta ahí hemos llegado a lo que llaman hoy teoría queer. En cuanto a la justicia, si la maldad viene del corazón del individuo o de sistemas de acuerdo a un marco marxista sobre la historia. Y de hecho he escrito sobre este tópico. Este libro sale el 30 de septiembre con Editorial Vida de HarperCollins, pero me hicieron el gran favor y está aquí en esta librería.
este libro apenas lo estoy viendo igual como ustedes. Estaba esperando ver el libro. Tienen una cantidad limitada en la librería aquí. Y este libro se escribe desde la perspectiva latinoamericana, porque yo enseño en universidades por toda Latinoamérica, participo en debates formales en las universidades y estoy viendo una generación de jóvenes siendo llevados de la iglesia. Y tenemos que poder entender lo que está pasando y dar una respuesta. Estamos viendo toda esta clase de movimiento, ideología, llevando a los hijos, tratando de influenciarlos. Y la pregunta es si la maldad está en el corazón, entonces la respuesta es el Evangelio según la Biblia, o si la maldad es sistémica, según el marxismo. Por eso la iglesia solo debe involucrarse en un evangelio social, en revolución en la sociedad, o debe haber una redención del corazón. Depende cuál es el punto de partida. Pero como respondemos a todo eso, depende cómo vemos el Génesis. Todo el mundo está preguntando, ¿quién soy yo? ¿Cómo me identifico? Pues la primera pregunta no es quién soy yo. La primera pregunta debe ser quién es Dios. Y luego, a través de ver quién es Dios, cómo se ha revelado, qué dice Dios acerca de quién soy yo. Y para eso tenemos los primeros capítulos del Génesis, que habla de nuestros orígenes. Ahora, en toda la historia de la iglesia, cuando yo enseño historia de la iglesia, uso el sistema de Dennis Mock, la manera que él divide la historia de la iglesia, pero si ustedes usan otro, no hay problema. En cada era en la historia de la iglesia ha habido intentos de sincretismo o mezclar las filosofías que rodean la iglesia con la palabra de Dios, tratando de buscar un punto en común donde puede haber, porque uno dice, no quiero que el evangelio sea un tropiezo tan grande, por eso tengo que hacer que se mezcla con la filosofía del mundo, y eso ha provocado muchos problemas en toda la historia de la iglesia. Y Dios tiene que levantar a personas a poner eso en alto. En nuestras eras hoy del racionalismo, del liberalismo y de las posmodernas ideologías, las ideologías posmodernas, estamos viendo filosofías naturalistas que dicen, no hay un creador, el universo es un sistema cerrado, su existencia, no tanto del universo, sino también de nosotros, se debe a procesos aleatorios accidentales. Y cuando eso se popularizó, se empezó a ver cómo vamos a reinterpretar la historia de Orígenes. Y les muestro un ejemplo de 1954 de George Wilde. Dice, de hecho, el tiempo es héroe de este complot. El tiempo con el cual tenemos que tratar es de 2,000 millones de años. Es lo que pensaban de la edad de la Tierra en 1954. Ahora lo han más que duplicado. Lo que nosotros consideramos como imposible en base de la experiencia humana, aquí carece de sentido. Están diciendo, ¿cómo puede? Mira el diseño del ojo, mira el diseño del ADN en el núcleo, en la mitocondria de cada célula. Mira las vías metabólicas de una sola célula. ¿Cómo eso puede suceder por accidente? Y él dice, dado suficiente tiempo, todo es posible. Dado tanto tiempo, el imposible se vuelve posible. El posible se vuelve probable y el probable se vuelve virtualmente seguro. Uno solo tiene que esperar. El tiempo en sí hace milagros. Entonces, es decir, es imposible. La complejidad de vida llega aquí sin un creador. Y dicen, pues aviéntele unos más miles de millones de años para que se pase el milagro. Pero cuando empezaron a salir esas ideas, muchos en la iglesia decían, pues no están tocando Juan 3:16, no hay problema. Entonces, ellos están tocando al Génesis, así que queremos ser relevante como iglesia, vamos a buscar nuevas maneras de reinterpretar a los primeros capítulos del Génesis para encontrar un punto en medio de acuerdo con estas filosofías. Y entonces, ¿dónde vamos a meter los millones de años de procesos evolutivos geológicos, cósmicos, químicos, y a veces unos creen en biológicos también? ¿Dónde los vamos a meter en la Biblia? Pues los tienes que poner antes de Adán, porque si los pones después de Adán, tienes que tener una brecha de miles de millones de años entre alguien y su hijo en las genealogías. Así que están viendo cómo reinterpretar. Así que, ¿cómo vemos
a Génesis. ¿Qué dice el texto, la palabra de Dios? Empieza la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego de ahí tenemos como una tabla de contenido de cada día de la creación, con un pequeño resumen de lo que Dios hace en cada día. Y mirando hacia atrás, en lo que tenemos como exégesis intrabíblica o intratextual, cuando la Biblia después interpreta la Biblia, ustedes saben, a veces en la misma Biblia ves que el autor humano cita a otra parte de la Biblia y da la interpretación. Así que el debate se acaba cuando eso pasa. Luego se cita después. Moisés en Éxodo cita, mira a la creación y dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, en todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. De hecho, esta palabra yomen, para hebreo yomen, plural, en ninguna parte del Antiguo Testamento se usa en plural que no significa días literales. Ninguna parte está el plural. Y estamos viendo que fueron 6 días. Ahora uno dirá: pero ¿qué importa? Pero vamos a ver al final si tiene mucha relevancia como vemos esto. Entonces hubo intentos de reinterpretar el texto, empezando en el siglo XVIII para acá, para hacer la paz con las teorías naturalistas. Y uno de los más populares se llama teoría día-era. Quizás cada día de la creación no fue un día literal, como un día regular, sino fue una época de tiempo, 6 eras de tiempo. Y ahí puedes ya encajar millones de años. Ahora, esto provoca muchos problemas. Por ejemplo, si tenemos plantas en la era número 3 y las plantas sobreviven por millones y millones de años sin la luz, sin el sol, porque el sol no viene hasta la próxima era. Pero hay muchos problemas que eso provoca. Entonces, todo tiene que ver con esa palabra para día. ¿Qué significa? Pues se encuentra, creo, fuera de Génesis 1, 2301 veces del Antiguo Testamento. Entonces debemos poder saber cómo se interpreta esta palabra. Y sí, la palabra día tiene distintos significados de acuerdo a su contexto. Vamos a ver algo aquí, algo bien australiano. Allá, en el año del caldo, como decimos en México, en los días de mi padre, tardaba 10 días conducir por el interior de Australia durante el día. Aquí ven 3 usos de la palabra día en castellano. Es muy parecido en hebreo. El primer uso, en los días de mi padre, no son días literales. Estamos hablando de una era de tiempo, indefinida ahora. En los tiempos. 10 días son días como hoy de 24 horas. Y durante el día es la porción de luz solar durante un día. Aquí estamos viendo los 3 significados. Entonces la idea, la teoría de día-era es, cuando habla de 6 días, se está usando la primera como 6 eras de tiempo. Pero ¿por qué solo lo cuestionamos en Génesis? Porque si vamos a Jericó, cuando están marchando alrededor de Jericó, ¿fueron eras de tiempo que marcharon o fueron días? Ustedes ven que el contexto no permite que le hagamos eras. Entonces, ¿cuál es el contexto para saber cuando un día es un día o es una era de tiempo? Fuera del Génesis 1, la palabra día o yom, con un número, un plural o singular, se usa 410 veces y siempre es un día regular. Tarde y mañana juntos, sin la palabra yom, 38 veces, siempre es un día ordinario. Tarde o mañana con la palabra yom o día, las 23 veces, siempre es un día ordinario. Y noche con día, con yom, 52 veces, siempre es un día ordinario. Así que aquí tenemos el contexto para saber cómo interpretar yom si es un día ordinario. Día más número, tarde o mañana sin día, tarde o mañana con la palabra día o noche con día. Y veamos a Génesis 1. Tarde, la mañana, un día. Tarde, mañana, día segundo. Tarde, mañana, día tercero. Es como si Dios nos está diciendo algo.
está poniendo todo lo que se necesita en un contexto para un día regular. Ahora bien, cuando decimos esto, algunos dicen, pero ¿no dice Pedro que un día es 1000 años? Sí, eso está al lado de la Biblia donde dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tengamos cuidado. Algunas personas dicen, la mucha letra mata. La Biblia no dice eso. No dice la mucha, dice la letra mata. Está hablando de la letra de la ley, trae condenación, pero el Evangelio nos salva. No está diciendo no lees tu Biblia. Pero tampoco no dice la Biblia que un día es 1000 años. ¿Dónde dice eso? Pedro dice, más amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es 1000 años o es como 1000 años. ¿Cómo? Si estuviéramos en mi clase de lógica, dijera, esto se llama la falacia de término medio no distribuido. Joe Owen tiene orejas, un elefante tiene orejas, por eso Joe Owen es elefante. Esa falacia quiere decir solamente porque tienen dos cosas en común, tienen que tener todo por igual. Eso es una falacia. Dice, es como 1000 años. Y Pedro está hablando, Dios a través de él está hablando en términos escatológicos, mirando hacia el futuro. A una iglesia dispersa, perseguida. El Señor no se le olvida enviar a Jesús. Quizás ustedes dicen, oh, el Señor nos están persiguiendo. ¿Cuándo viene Jesús? El Señor no es como hombre. Si yo le debo $100 y pasan 3 meses y no aparezco, no es que estoy ocupado, estoy huyendo de usted. Usted ya sabe cómo es. Pero Dios promete enviar a su Hijo, pasan 3 años, 30 años, casi 2000 años y dice, al Señor se le olvidó. No es como hombre, para Él un día es como 1000 años. No quiere decir que un día es 1000 años. De hecho, y no ven la otra parte del texto, y 1000 años es como un día. Pero ustedes saben, eso no quiere decir que siempre en la Biblia donde dice un día estamos hablando de 1000 años. Pobre Jonás, ¿por cuánto tiempo estuvo en el vientre del pez? 3000 años. Ustedes saben, ustedes ven, nadie cree esto. Entonces no podemos ahora aplicar eso al Génesis. De hecho, si un día es 1000 años, tenemos un grave problema. 1 Corintios 15:4 dice que Jesús resucitó el tercer día. Si un día es 1000 años, quiere decir que resucitó en el tercer milenio. Y eso es un problema, porque hoy estamos en Proclama la Palabra en Expositores 2025, septiembre, y no han pasado 3 milenios. En otras palabras, si Jesús resucita en el tercer milenio, Jesús aún no ha resucitado. Y luego si Jesús no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, todo es en vano. Tengamos cuidado para un argumento, ahora decir un día es 1000 años y de repente estás dando un argumento que Jesús ni ha resucitado aún. Ahora bien, es no la única teoría, la otra se puede llamar la teoría de la brecha. Y eso en nuestros países latinoamericanos, como yo vivo en Monterrey, México, en nuestros países latinoamericanos es el más popular por la Biblia Scofield. ¿Se acuerdan de la misión centroamericana y la Biblia Scofield? No vengo a hablar mal de él, no nada. Solamente eso nos dio mucha influencia. Y allí él enseña que, como pueden ustedes ver aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pues un momento, entonces quizás hay una creación. Y luego hay millones de años de procesos geológicos que pasan ahí. Quizás aquí vivieron los dinosaurios y algunos de México y otras partes dicen una raza preadámica. ¿Han escuchado de eso? Quizás, y luego rebelen contra Dios. Entonces Dios arroja a Satanás y luego Él juzga la tierra y hay desorden. Todo está vacío por este pecado y Dios va a recrear otra vez. Ahí puedes meter millones de años. El problema con esto es, eso se presta para teología abierta, es una herejía. Y eso es la versión occidental del no panteísmo, sino panenteísmo oriental, que es parecido a panteísmo. La idea de que Dios está creciendo en poder y conocimiento con el universo, está haciendo intentos y cuando le va mal tiene que destruir, empezar de nuevo y luego de nuevo hasta que le vaya bien, hasta que Él pueda lograr algo.
No, Dios supo lo que estaba haciendo en crear. Y esa palabra es para desordenada y vacía, es tohu wabohu. Significa sin forma y vacío. No un desorden en este contexto. Y de hecho, si seguimos con el contexto, dice no tenía forma, estaba vacío y no tenía luz. ¿Por qué? Porque luego Dios va a decir sea la luz. Y luego va a dar forma al mar, a la tierra. Y luego, ¿qué más va a hacer? Va a llenar de miles de millones de galaxias estrellas los cielos. Y luego hace los animales, los aves, lo marino, el sexto día los animales terrestres. Y luego el ser humano. Y le va a decir ahora ustedes hagan lo mismo que yo hice. En mi nombre. Ahora él dijo, llenar la tierra, fructificar, sujuzgar la tierra, llenar la tierra. Dios hizo la creación y luego le dio luz, forma y la llenó. Y luego dice el hombre, ahora tú haz lo mismo. No es para decir que hubo una época del Señor de los Anillos donde hubo esos monstruos. Pero también Jesús, por lo que parece, no cree en la teoría de la brecha, ni la otra. Porque Jesús dice en Marcos, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Vamos a poner una línea de tiempo. Principio de la creación, digamos que hay una brecha, o cada día son millones de años. Eso pone millones de años entre Jesús y el principio de la creación, en la encarnación de Jesús. Y luego, eso pone a Jesús en una línea de tiempo casi pegado con varón y hembra en la creación. Porque entre Adán y Eva y Jesús hay 4,000 años. Si hay una brecha o 10 eras entre el principio de la creación y Adán y Eva para millones de años, eso pone a Jesús pegado con la creación de Adán y Eva en una línea de tiempo. Pero Jesús es el creador. Y él mirando esto dice, al principio de la creación los hizo varón y hembra. Él pega la creación de Adán y Eva con el principio de la creación, así que no tiene sentido tener esos millones de años. Solo tiene sentido si Jesús, el creador, ve el principio de la creación, que Dios hizo Adán y Eva 4,000 años antes de la encarnación de Jesús. Y entre el principio de la creación y Adán y Eva hay 5 días y Adán y Eva están en el 6º día. Solo así da sentido de lo que él dice arriba. Algunos han dicho, pero los 6 días no son días normales porque el 7º día es eterno. ¿Han escuchado eso? El 7º día es eterno. La Biblia nunca enseña eso. En Éxodo, nuevamente 31, 15, 17, vemos al final que dice... Y en el 7º día, ¿qué dice? Cesó y reposó. Ese día se acabó. Entonces, ¿por qué algunos dicen que el 7º día es eterno, así que no pueden ser días literales? Lo toman de Hebreos, pero no lo que dice el autor de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está hablando del reposo eterno con Dios. No está hablando del 7º día de la creación. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Está usando lo que dijo un profeta y Moisés. Moisés habla del día de reposo y luego un profeta habla de un reposo futuro en Cristo. Eso no quiere decir que el 7º día de la creación es un reposo eterno. De hecho, el gran teólogo Sam Waldron dice, no dice que el 7º día y el reposo sin fin de Dios sean equivalentes, sino que Dios reposó en el 7º día. Este lenguaje distingue realmente las dos cosas.
El reposo comienza en el séptimo día, pero no significa que hoy es el séptimo día. De hecho, son distintos. Así que no son 6 eras, son 6 días. De hecho, históricamente hablando, se ha dado el argumento, pero en la era patrística, los primeros quizás 5 siglos después de los apóstoles, no todos creían que eran días normales. Y con eso concuerdo. Ellos escribían en contra de la cosmogonía de Grecia. Ahora alguien dijera, yo te equivocas, en castellano se llama cosmología. Pues van a escuchar muchas equivocaciones. Yo me voy a equivocar mucho en español, pero aquí no. Cosmogonía es una categoría dentro de la cosmología, es el estudio del cosmos. Cosmogonía quiere decir el origen, el estudio del origen del cosmos. Los griegos eran naturalistas. Y mira lo que dice Basilio de Cesarea en el siglo IV después de Cristo sobre los griegos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me detengo asombrado con la admiración con este pensamiento. Los filósofos de Grecia han hecho mucho para explicar la naturaleza y ninguno de sus sistemas ha permanecido firme y sin estar sacudido, cada uno siendo descartado por su sucesor. Refutarlos es en vano. Ellos mismos hacen lo suficiente para destruirse entre sí. Dice, ¿para qué prestar tanto tiempo debatiendo con los griegos? Solo tienes que esperar al próximo gurú porque él va a deshacer todo lo que dijo el que le precedía. Pero mira esto. Aquellos que fueron demasiado ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios no podían permitir que gobernaba una causa inteligente en el nacimiento del universo. Eso parece que está hablando alguien del siglo XXI. No podían aceptar que hay un creador que hizo y gobierna el universo. Engañados por su inherente ateísmo. Sí, los griegos creían en muchos dioses, pero eran ateos a la vez, porque no creían en ningún Dios creador. Les parecía que nada gobernaba o reinaba en el universo y que todo se debía a la casualidad. Parece que está escribiendo en contra de un profesor de evolución del siglo XXI. Esto fue la lucha que tenían en la iglesia, de compartir el evangelio con griegos así. Entonces hubo literalistas que lo tomaban, interpretaban el Génesis como días regulares, pero unos que algunos llaman alegoristas. Esa palabra no me gusta y van a saber en un momento por qué, pero se conocen por esto. Donde ellos lo interpretaban un poco más simbólico. Pero vamos a ver lo que escribían sobre la creación. Clemente Alejandría decía, para las creaciones en los diferentes días seguidos en una sucesión más importante, para que todas las cosas traídas a la existencia puedan tener honor de prioridad, en la medida en que se dice que el trabajo creativo las hizo en un instante. Ellos no creían en millones de años. Ellos creían que Dios creó todo en un instante. No sé por qué, porque dice 6 días. Pero ellos no estaban proponiendo la idea de millones de años. Ellos creían que la tierra es más joven que los demás. Menos 5 o 6 días. Pero noten esto, hasta Orígenes, que no tomaba el Génesis 1 como días literales, dijo, relato de Moisés de la creación enseña que el mundo aún no tiene 10,000 años, sino mucho menos que eso. Agustín de Hipona también creyó que Dios creó todo en un instante en vez de 6 días. También son engañados, hablando de los griegos, por esos documentos altamente mendaces que dicen dar la historia de muchos miles de años. Sin embargo, según los cálculos sagrados, descubrimos que no han pasado 6,000 años. Incluso en la era patrística, a los que no los pensaban como días literales en Génesis 1, ellos oponían la idea de millones de años de los griegos. Así que no podemos decir, pero no todos ellos creían que eran días regulares. Para injertar millones de años, no. Pero realmente debemos saber cómo debemos interpretar el libro del Génesis. ¿Todavía estamos bien? Les estoy aventando mucho contenido en poco tiempo. Espero que no estén diciendo, ¿por qué no fui al otro taller? Cuando hacemos la pregunta si Génesis es mitología,
alegoría o narrativa, realmente estamos preguntando cuál es su género literario. Hay poesía en la Biblia, hay ley, profecía, narrativa histórica, narrativa en prosa, epístolas, evangelios, lo apocalíptico. Y entonces estamos preguntando cuál es, porque muchos que tratan de injertar millones de años en Génesis dicen que al menos los primeros 11 capítulos es otro género literario. Es más metafórico, simbólico, alegoría. Pues primero vamos a ver mitología. Porque muchos hoy de repente dicen que mucho de Génesis es mitología del cercano oriente? ¿Han escuchado a alguien eso? Pues eso nos lleva a Napoleón Bonaparte. Él no decía eso, pero él tuvo una influencia indirecta en mucho de cómo se maneja en el mundo hoy. Un soldado de él o alguien en su grupo encontraron lo que llamamos la piedra de Rosetta. De hecho, yo tomé esta foto aquí a la izquierda de esta piedra en junio. Estuve ahí en el Museo Británico en Londres. Esta piedra encontró, y esto ha cambiado mucho de la manera que vemos el pasado desde ese día. Ahora se llama Rosetta porque es el nombre del lugar donde lo encontraron, en Rosetta, Egipto, el 7 de julio de 1799. Y en esta piedra encontraron los mismos escritos, pero en 3 idiomas, como un anuncio, pero en 3 idiomas. Jeroglíficos egipcios, demótico egipcio y griego. Esto es muy importante, porque hasta aquí no sabíamos descifrar el jeroglífico egipcio. Parecen dibujitos bonitos. Pero ahora, comparando el griego, se puede estudiar para ahora finalmente poder descifrar eso. Por eso esta piedra es tan importante. Ahora, lo que contiene no es nada importante, es aburrido. Contiene decretos escritos sobre el aniversario del rey Ptolomeo, un par de siglos antes de Cristo. Los jeroglíficos egipcios fueron descifrados en 1822 por Jean-François Champollion. Y ahí se explota un interés en la arqueología. Ahora podemos entender más de lo que encontramos. Y en el siglo XIX, en las ciudades, incluyendo Nínive y Nippur, ambos están en Irak hoy, se encuentran muchas tablas, porque ya hay este interés de la arqueología. Y se encuentra lo que llaman la coalición babilónica. La coalición babilónica es una biblioteca de archivos empresarios, documentos administrativos y varias versiones de la epopeya de un diluvio. De hecho, hay algunos que fechan desde 800 años antes que se escribe el Génesis. Y encuentran que algunos hablan de un diluvio. Entonces empieza la idea con los racionalistas. Quizás Moisés está tomando esta mitología y metiéndola en la Biblia. Tienen la epopeya sumaria de Ziusudra, epopeya acadiana de Atrasis, y dicen hay similitudes con la Biblia. Por eso Moisés estaba como robando esta información, no vino de Dios. Por ejemplo, mira, hay una lista de reyes sumerios en estas tablas. Y nota la edad de estos reyes. Vivían por mucho tiempo. ¿No les parece algo parecido al Génesis? De un tiempo cuando la gente vivía, no es los mismos años ni nombres, pero es un tiempo donde vivían por mucho tiempo. Y aquí uno puede empezar a tener dudas. Pero mis hermanos, Génesis está relatando historia real. Y en la mayoría de las tribus, de los grupos étnicos, pasaban la información por tradición verbal. Es como el juego de teléfono roto. Por supuesto, solamente Dios en su palabra va a decir algo que pasó en la historia. No. También tenemos sobre la crucifixión de Jesús escritos fuera de la Biblia, porque fue un evento histórico y algunas otras personas escribían de eso. No debes decir entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan se juntaron unos jóvenes que querían dar problemas y tomaron de los escritos de Tácito
el senador romano, historiador, y inventaron algo de Jesús, robaron de sus escritos. No, es porque es algo que sucedió históricamente. Y más que una persona va a escribir de lo que sucedió. Pero Génesis es muy distinto a esta lista de reyes sumerios. La Biblia relata el primer hombre y su composición moral. Esta lista no incluye el primer hombre. La Biblia relata 10 patriarcas desde la creación hasta el diluvio. Esta lista habla de 8 reyes sumerios antes del diluvio. La Biblia habla de Noé y su familia. Esta lista no relata nada acerca de la persona y la familia que pasa por el diluvio. Muy rápido les voy a leer parte de una de estas epopeyas y usted dígame si eso parece que la Biblia toma prestado de esto. Si esto tiene algo parecido con Génesis. Weli, un dios que tenía personalidad, ellos masacraron en su asamblea de su carne y sangre, Nintu mezcla de arcilla. Después de haber mezclado esa arcilla, ella convocó a los Anunnaki, los grandes dioses. Los Igigi, los grandes dioses, escupir sobre la arcilla. Mami abrió la boca y se dirigió a los grandes dioses. Me has mandado una tarea, la he completado. Has matado a un dios junto con su personalidad. He eliminado tu trabajo pesado, he impuesto tu trabajo al hombre. Eso parece que Moisés estaba viendo eso y escribiendo Génesis. No tiene nada que ver. Pero muchos que dicen, no, es que tienen similitudes, tenemos que decir que Moisés estaba tomando de eso. Eso no parece nada lo que vemos en Génesis. Los humanos son hechos tanto en esta epopeya de Atrasis, los humanos son hechos tanto de elementos materiales como divinos. No hay ninguna sugerencia de que los dioses dando aliento de vida, como describe Génesis 2:7. La fuente del espíritu del hombre es la carne de un dios asesinado en esta epopeya. El hombre es creado para dar alivio a los dioses de su trabajo. De hecho, Génesis versus esas tablas, la Biblia enseña que hay un solo Dios. Estas tablas hablan de muchos dioses. La Biblia presenta a un creador santo y el hombre como el mentiroso pecaminoso que cayó en pecado. Estas tablas presentan dioses que piden mentir a la gente. Génesis presenta al creador como todopoderoso. Estas tablas presentan a dioses bajo el dominio de magia. No tienen nada que ver. También tenemos Gilgamesh, el más completo. Tiene 12 tabletas descifrables. Tabla 11 es el relato más completo del diluvio. Es muy distinto al diluvio en la Biblia, pero sí tiene un par de similitudes. Pero la mayoría no tiene nada que ver. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué vas a encontrar algunas similitudes? Génesis también es una polémica. El pueblo de Dios, el pueblo elegido, era un pueblo pagano. Ellos tenían siglos con los egipcios. Quizás sabían una promesa a su antepasado Abraham, pero no tenían la palabra de Dios, hasta donde sabemos. Dios los rescata a estos paganos. Y en el desierto, ¿qué es lo primero que hacen? ¿A qué vamos a idolatrar? Y Dios nos va a pasar 40 años, ¿qué dice en su palabra? Para que aprendan que el hombre no solo del pan vive, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Eso dice la palabra. Y están por entrar en Canaán. Y dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. No aprendes de ellas. Y yo creo mucho de Génesis está corrigiendo esa mitología también. Pero porque todos tendrán una idea del pasado. Porque después del diluvio tratan de ser una ciudad para la gloria del hombre, ir en contra de lo que Dios les mandó a hacer. Y la torre de Babel se va erigiendo con las ideas de ambición del hombre para hacerlo hasta el cielo. Y Dios viene y confunde sus lenguajes. Tenemos las primeras migraciones grandes y se forman los grupos étnicos y llevan a todo el mundo estas leyendas de diluvios.
Pero como en el teléfono roto de eso, donde ven ustedes aquí, hay leyendas de diluvios en todas esas partes del mundo antes que tuvieron contacto. ¿Por qué hay similitudes aunque hay muchas cosas distintas? Porque todos son descendientes de los que bajaron del arca en primer lugar. En esas culturas se pasa por manera verbal la historia. En este país, los nativos americanos, unos grupos hasta la fecha, tienen tradición oral de cuando cruzaron el estrecho de Bering entre lo que hoy es Rusia y los Estados Unidos en Alaska. Eso pasó hace más de 1000 años. Y aún se pasa esto de generación en generación. En su libro Interpretando el Edén, Vern Poythress, que no estoy de acuerdo con todas sus conclusiones, pero él dice algunas cosas muy interesantes sobre esta literatura. Él dice, los estudiantes que se sorprenden por las similitudes entre la literatura del Cercano Oriente y la Biblia, en los detalles podrían leer, si pueden soportar las blasfemias, algunos de los principales relatos míticos del antiguo Cercano Oriente, como Enuma Elish, la epopeya de Atrasis, Enki, Nima. La cantidad de desenfreno politeísta en estos documentos eclipsa por completo los detalles ocasionales que sugieren similitudes. Entonces, ¿por qué algunos tratan de decir que la Génesis tiene mitología y algo de historia, pero mucha mitología? Porque cuando se encuentran estos documentos, en pleno de la ilustración europea del racionalismo, en este tiempo donde el hombre pone su razonamiento por encima de la autoridad de la palabra de Dios, y nuestras teorías tienen más autoridad de la revelación de Dios. Eso pasó en estos siglos, de lo que llamamos la ilustración europea. Y las personas hoy aún tienen mucha influencia. Y voy a mostrar a un hermano, no es para manchar su nombre, no es para atacarlo, pero es para que ustedes vean el apologista más famoso en el mundo hoy, se llama William Lane Craig. Y lo que él dice, que Génesis 1 al 11 es una mitohistoria. En sintonía con la mayoría de los estudios del Antiguo Testamento, Craig ve diferencias claves en los estilos literarios de Génesis capítulos 1 al 11 y 12 al 50. Cree que los primeros 11 capítulos comparten el mismo mundo conceptual de la mitología del Antiguo Cercano Oriente. En su opinión, los mitos primitivos tenían autoridad para los antiguos israelitas, pero no necesariamente creían que fueran históricos en la forma que nosotros hoy pensamos en los eventos como históricos. Él está diciendo que los mismos judíos no creían en todo lo que dice sobre Adán y Eva, la caída, la creación de ellos. Entonces él dice que Génesis 12, cuando empieza hablando de Abraham, eso sí es historia. Pero los primeros 11 capítulos, la creación, el diluvio, eso es como una mezcla de mitología que ni ellos creen que era historia real. Pero Génesis 12 se apoya en el trasfondo genealógico de Génesis 11. Si Génesis 11 no es historia, ¿cómo tenemos un árbol familiar desde Adán hasta Abraham? Que está en Génesis 5 y Génesis 11. Incluso Génesis 10 presenta a Sem, descendiente de Abraham. Esto conecta Génesis 12 con Génesis 5. Génesis 12 comienza con el verbo consecutivo wow o wayomer, que es y el hijo. ¿Cómo vamos a hablar de mitología y el hijo y de repente estás hablando de algo real? Incluso Génesis 11 termina hablando de Abraham. No empieza hablando de Abraham en Génesis 12, Génesis 11. Porque muchos dicen, ok, desde Abraham para adelante es historia real. De hecho, Génesis se estructura con la repetición de la frase L. Toledo, ese es el libro de la genealogía de, ocurre 6 veces entre Génesis 1 al 11 y 5 veces entre Génesis 12 al 50. Vemos ese mismo patrón que está diciendo esto es la historia, esto es historia. Pero para mí el más importante, el Nuevo Testamento, todos los autores que citan los primeros capítulos de Génesis, los citan como historia real, incluyendo Jesús. Ahora,
Mira esto. Lucas 3 traza la genealogía de Jesús, según la carne. Aquí está. Ustedes ven a Jesús arriba. Mis hermanos, si Génesis 1 al 11 es una mezcla de mitología no histórica, todos estos nombres vienen de Génesis 1 al 11 en su árbol familiar. ¿Cómo puede Jesús, según la carne, venir de mitología hasta la vida real? Tuvimos que socavar toda esa lista de nombres en su genealogía. En términos de género, Génesis 1 al 11 se vincula claramente con Génesis 12 al 50, como parte de un desarrollo narrativo general. Junto con Génesis 12 al 50 es una narrativa en prosa de no ficción, estructurada por estribillos. Estas son las generaciones de. Ahora, noten esto en esta entrevista. What percentage do you think of Genesis 1 through 11 is history and what percentage is myth? I don't think that it's going to be within our ability to separate the two in that sort of clean way, Mike. I think that we have to simply recognize that these are mytho-historical accounts and then look for the central theological truth that these accounts are intending to teach. Entonces solemos escuchar decir mucho que no importa, Génesis no tiene que ver con cómo creó, tiene que ver con las verdades teológicas, no importa los eventos. Esta dicotomía es problemática. La teología se expresa precisamente a través de las acciones de Dios en los acontecimientos del tiempo y el espacio. Un principio de este tipo se convierte fácilmente en una cuña que aleja a la persona de la realidad de que Dios actúa en la historia y habla sobre ella. Dios se manifiesta a través de los acontecimientos que narra la Biblia. Dios no se limita a enseñar verdades generales sobre sí mismo. Dios, en los eventos históricos del Dios soberano, está dando una lección teológica. No tenemos que separar la historia de la teología. Todo está entretejido ahí. Y luego uno dice, pero piensa, ok, ahora vamos a empezar a aterrizar para que eso no sea tan técnico. Entonces, si no hubo un Adán y Eva, quizás hubo, quizás no. Nunca hubo una caída. ¿Y qué de la caída? I mean, the doctrine of original sin is not essential to Christianity. The Orthodox Church doesn't hold to it. All that's necessary for the need of Christ's atoning death is the universality of sin. Y note esto, Cristo no murió por el pecado de Adán. Lo que él va a decir ahí. ¿Qué dice Romanos 5? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo yo pequé para ser perdido? Yo pequé en Adán. Si no lo creen, Pablo lo va a repetir varias veces. Pero el don, que es la salvación, no fue como la transgresión, el pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, nosotros, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, que es la salvación, no sucede como el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, yo soy condenado por mi pecado en Adán. Pero la gloria de la gracia de Dios en Cristo, en la salvación, es que Cristo no solamente me limpia del pecado de Adán, me perdona de todos mis pecados en mi vida también. Por eso la gracia de Dios es mucho más grande en la salvación que en la condenación. Pues por si la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Entonces, ¿la fe cristiana se basa en el hecho que hubo un hombre que se llama Adán que pecó? Sí. De la misma manera, por justicia de uno, Cristo vino a todos los hombres que están en él,
la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿La caída es esencial para el Evangelio? Pues sí, no hay Evangelio sin esto. Ok, que Génesis es alegoría y ya estamos aterrizando. Se van a sorprender con esta pregunta, con esta respuesta. Número 1, acuérdense que la Biblia no fue escrita en castellano. Ayer escuchamos en el sermón en Juan 16, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pues esta palabra no es alegoría realmente. Es una palabra para un dicho, proverbio, refrán. Pero sí hay alegoría en la Biblia, en Gálatas, porque la palabra es alegoría. De hecho, la raíz etimológica o de donde sacamos la palabra alegoría en español viene del griego, que está aquí. La Biblia sí tiene alegoría. Sara y Agar es alegoría de los dos pactos. Y aquí es donde tenemos que aprender una nueva palabra. Vamos a aprender una nueva palabra, no para todos va a ser una nueva palabra. Se llama anacronismo. ¿Pueden decir eso? Anacronismo. Eso es usar una idea o cómo se usa una palabra hoy para interpretar algo cuando no lo usaban así. Escúcheme muy bien. La palabra griega, alegoría, de donde sacamos la palabra alegoría, no quiere decir alegoría como lo usamos hoy. Hoy cuando se usa la palabra alegoría, estamos hablando de como una parábola grande, más grande, que cuenta una historia. Pero es porque nosotros estamos hablando después de la Ilustración Europea. Antes de eso, alegoría no quiere decir algo que no sucedió. La palabra original aquí. De hecho, Sara y Agar son alegoría. ¿En cómo lo entendemos hoy? No, porque casi nadie va a negar que existieron. Pero es lo que apuntan a algo que Dios está haciendo. Casi ningún cristiano niega que Sara y Agar existieron. Y eso está después de Génesis 12, así que no está en juego. Pero los eventos y personajes históricos tenían un propósito tipológico que apuntaba a algo o a alguien mayor en el futuro. Estos eventos y personajes fueron prefigurados por Dios, quien es el autor soberano de la historia, el presente y el futuro. Pero no confundamos lo que la Biblia llama alegoría con parábola. Notemos que el único lugar donde vemos algo llamado alegoría en la Biblia trata con personajes después de Génesis 1 al 11 y son personajes que no dudamos de su historicidad. Entonces, ¿hay alegoría en la Biblia? Sí. ¿Pero es la alegoría como lo usamos la palabra hoy? No. Y hay un evento más que está en juego y es el diluvio. Fue un evento, como hoy decimos, alegórico, metafórico. Pues, ¿qué dijo Jesús sobre el diluvio? Los primeros 11 capítulos del Génesis. Él dice, como estuvo en los días de Noé, cuando nadie creía que viene un juicio, seguían comiendo, tomando, dando en casamiento. Como la vida es rutina, nada pasa, de repente cae diluvio. Así será para la segunda venida de Cristo. Entonces Jesús lo está viendo como un evento histórico. ¿Qué dicen los apóstoles? Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Ustedes ven, la Biblia trata estos eventos como reales. Segundo de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Según de Pedro 3:5-7, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, si no creo en el diluvio, que es algo histórico, no debo creer tampoco en un futuro juicio. Mis hermanos, es narrativa. Es historia real. Toda doctrina cristiana tiene su fundamento histórico de manera directa o indirecta en Génesis 1 al 11. Toda. Porque hay sufrimiento, Génesis 3. ¿Qué es un hombre? Génesis 1 y 2. ¿Qué es una mujer? Génesis 1 y 2. ¿Qué es el matrimonio? Génesis 1 y 2. Pero hay esperanza, Génesis 3:15. Toda doctrina cristiana encuentra su fundamento histórico en los primeros capítulos del Génesis. La teología propia, ¿quién es Dios? La creación ex nihilo. De hecho, no me gusta tanto ex nihilo, que creó de la nada. Yo creo, como dice Cornelius Van Til, Dios creó hacia la nada. Porque no hubo de la nada, no hubo nada de cual crear. Dios creó hacia la nada. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la hombría, la feminidad? Todo lo que ideología de género, matrimonio igualitario, todo lo que estamos viendo hoy se encuentra su respuesta en los primeros capítulos del Génesis. Amartiología o el pecado, ¿de dónde viene el pecado? La promesa de la salvación. La Biblia habla de una creación y luego una caída, un diluvio, Babel, la dispersión de los grupos que forman los grupos étnicos. Habla de redención, nuevos cielos, nueva tierra. El naturalismo es un sistema aleatorio de sufrimiento, de la supervivencia más apto, violaciones, de cáncer, enfermedades para que producir las especies más aptos. No vamos a tomar ese naturalismo, encajarlo en la interpretación de Génesis 1, porque Dios, ¿qué dijo al final de la semana de la creación? Vio que todo era ¿qué? Bueno, en gran manera. Dios miró a millones de años de lucha, violaciones, cáncer, diciendo esto es bueno en gran manera. No, esto vino después de la caída. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a responder a nuestros hijos qué es un hombre, qué es una mujer? Los primeros capítulos del Génesis. Así que con esto termino. Voy a solo citar un par de personas y terminamos. Tim Chellis, que es un gran blogger, me encanta algo que escribió hace un par de años. Consigo los libros, leo los artículos, veo las noticias, el cristianismo parece dispuesto a modernizarse. Y me doy cuenta nuevamente, yo soy un cristiano anticuado. Yo creo en la Biblia, creo que es clara, completa, suficiente y verdadera y sin error. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad y requiere toda mi atención y obediencia total. No espero que Dios me hable aparte de ella. Yo leo, Él habla y yo obedezco. Por lo menos intento obedecer. Yo creo que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él de la nada y en 6 días. No 6 años, no 6 fases o 6 millones de años, sino en 6 días, 144 horas. Es lo que dijo, por tanto es lo que hizo. Y era bueno en gran manera. Y otro autor dice, Moisés escribe que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días. Por tanto, permita que este periodo siga siendo 6 días. Y no se aventure a idear cualquier comentario donde los 6 días fueron solo un día. Se está refiriendo a los de la era patrística que creen que en un instante. Pero note eso, cómo termina. Esto es la regla de la vida para todos aquí, empezando conmigo. Sin embargo, si no puede entender cómo esto podría lograrse en 6 días, conceda al Espíritu Santo el honor de ser más culto que usted. Y eso es una lección para todos. Para todos. ¿Y sabes quién dijo eso? Martín Lutero. Ahora, yo estoy aquí diciendo que no son buenos cristianos, si alguien no lo ve así. Yo estoy diciendo que debemos sacarlos de la iglesia. No. No. Pero lo que sí les quiero animar en esto, mis hermanos. Lo que hoy nos parece algo insignificante, es tan pequeño, eso nos lleva a enormes problemas. La teoría del logos en los primeros siglos, tratando de encontrar un entendimiento del logos entre los griegos y el logos de Juan 1,
y llevó una cristología bien mala. En toda la historia de la iglesia hemos tratado de buscar relevancia con la filosofía de un mundo. Tenemos que sostenernos sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y pueden encontrar respuestas. ¿Qué es los hombres simios? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la edad radiométrica? La datación radiométrica por carbono 14, etcétera, etcétera, etcétera. Respuestas en Genesis.org. Tenemos cientos y cientos de artículos por científicos cristianos. Pero el punto ahí es no necesitas un científico que te convence en creer en la palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios primero porque es la palabra de Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Y fin de cuentas son las 3 en la hora de aquí, mi tiempo se acabó. Pero mis hermanos, se ha trazado una línea en la arena. Se ha trazado una línea. Si vas a seguir a Cristo, vas a ser irrelevante a este mundo, según ellos. Mis hermanos, bienvenidos al club. Solo la obra de regeneración del Espíritu de Dios quita la locura de la cruz. Ningún argumento nuestro va a quitar la locura. O Cristo para ti es una locura o es precioso, pero les garantizo algo, porque la palabra dice, Él nunca va a estar en medio. Y no tenemos que buscar un punto en medio. Mantengámonos fieles a la palabra de Dios. Esas ideologías que no entran a cambiar el evangelio. Y los espero ver para el Día Latino. Pero este libro es disponible unos pocos allá. Espero seguir aprendiendo, adorando con ustedes en esta gran conferencia. El Señor los bendiga a cada uno. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias.